a ella, a la doctora Samantha Lagruta. ¿Cómo estás, Samantha? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy Bien, 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 ¿cómo estás? fabuloso. Ella es Bárbaro. abogada y docente universitaria, actualmente es directora de defensa del consumidor de la Municipalidad de Hurlingham y hoy vamos a hablar del tema garrafas, ¿sí? Lo hemos comentado hace unos días, hay faltante de gas en distintas partes del país y con este contexto y con la ola polar y todo el frío que estaba haciendo, al gobierno no se le ocurrió una mejor idea que decir, ¿sabes qué? Vamos a desregularizar el precio de las garrafas. ¿Qué significa esto, doctora? Bueno, primero les cuento, en un momento me tocó trabajar en la última etapa del gobierno anterior como interina, directora interina en la parte de gas licuado de petróleo, colaborando allí, así que sé bastante el tema. Es un Buenísimo. tema súper difícil, súper. Es muy, muy complicado lidiar con el consumidor como nosotros cuando necesitamos y no tenemos acceso al gas de red o natural, y necesitamos sí o sí la garrafa. A veces no es por abaratar costos, es porque no hay opción, ¿sí? Hay lugares donde todavía el gas de red no llega, ¿sí? Y lo tenemos más cerca de donde de nuestras casas. Hay un montón de gente a la que no le llega el gas de red. Sí. No tenemos que ir al sur de la provincia ni al sur del país solamente para encontrar estas necesidades no satisfechas aún. A eso sumado a que cada vez es más caro instalar todo lo que requiere hoy Naturgy y el ente regulador Enargas dentro de un domicilio. Cada vez más son las personas que terminan migrando del gas al lo que es sistema de garrafa, del gas corriente al sistema de garrafa y o a la electricidad, Ujú. porque es demasiado caro lo que es la exigencia para tener la casa en condiciones para esto. Y bueno, hay un faltante de matriculados expertos, por lo tanto se hacen más caros sus servicios Sí, es y más carísimo. dilatorios en el tiempo, exacto. Sí, es carísima la Eh, reconexión, cualquier cosa tenés que hacer una modificación y tenés que cambiar, aparte hay que romper, es un lío. bueno, les voy a contar algo que por ahí no saben, y es que a raíz de todos los cortes que se generaron por esta falta de suministro en todo el país, hay matriculados que van a tener mucho trabajo porque el comunicado que salió en varias de las provincias del país, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, fue que para volver a, digamos, diciéndolo burdamente, encender el medidor de gas, es un botoncito que se dispara en el Sí. regulador del gas cuando el gas se deja de proveer, en este caso por las prestatarias. Ese botoncito hay que volver a activarlo, ¿sí? Para volver a tener el gas cuando la proveedora o la prestataria lo vuelve a dar, como está pasando ya en el día de la fecha, que muchos hogares empezaron a tener de nuevo el servicio. Pero el comunicado fue: no lo manipulen ustedes, que dentro de todo es correcto, no deberíamos nosotros tocar el regulador ni el medidor de gas, deben contratar un matriculado o llamarlo. O sea, Mm. vos me cortaste el gas Y yo tengo que pagarlo. y yo tengo que pagar un matriculado y esperar a que el matriculado tenga agenda para venir a tocar un botoncito. Claro. ¿Por qué no mandás una cuadrilla y como cortaste el gas, mandás a que me toquen ese botón? Hablando siempre en lenguaje bien llano para que se entienda, Sí. ¿no? Sí. Vos sabés que Eh, ayer hablábamos con Pedro González, que es presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, y nos decía que en Mar del Plata, por ejemplo, que esto no, que es como una válvula que se cierra y cuando vuelven a abrir la válvula todos los hogares tienen gas. Y no es en, así, al- en porque, algunos lugares sí, en otros no. claro, porque hoy sé que en Mar del Plata, en varios lugares, casa por casa, tuvieron que ir a hacer lo que vos nos contás. Exactamente, y esto no es en Mar del Plata solamente. Lo que pasa es que por ahí Mar del Plata está más acostumbrado, lamentablemente, a esta falta de suministro temporal en épocas invernales, sobre todo, ¿sí? Ujú. Pero hay otros lugares que nunca les había pasado y ahora les pasó. Mm. Y no es por la temperatura nada más, porque ya el año pasado también tuvimos Mira, temperaturas muy bajas y deberían haberse preparado para esto que venían, porque esto se venía diciendo y se sabía que este año iba a haber un invierno bastante crudo. El tema también es, metiéndonos en esta cuestión, que acá hay muchos intereses diferentes. Por un lado tenemos el que expende las bocas de gas, ¿sí? El que tiene realmente el gas para todos nosotros y el que abre o cierra esas bocas para después, por unos conductos, llegar a otras bocas que son la de los distribuidores. No ujú, hay muchas bocas generales.
¿sí? Hay una en Bahía Blanca, hay una en el sur del país, hay una en el norte, hay una en el centro del país, no es que hay un montón, ¿sí? Bueno, Sí, siempre sí. se habla de vaca muerta, ¿no? Pero eso es más cotillón, les diría yo, porque hay un montón de otros lugares donde nosotros obtenemos, ¿sí? El gas que sale en nuestra casa o que después vamos a una distribuidora, que es uno de los tercerizados que nos brindan el servicio de garrafas, y ellos las venden mucho más baratos que los comercios de cercanía. ¿Sí? Y eso tampoco debería ser así, porque la distribuidora lo vende a ese precio, porque lo consigue a un precio lógico, Ujú. ¿sí? Y si te lo manda a tu casa, sí te lo cobra más, pero si vos lo vas a buscar a la distribuidora, te lo vende a un precio mucho más accesible. Mira. Ahora, el comercio, por ejemplo, 11.000 pesos está en la distribuidora, por decir un ejemplo, y 21.000 estaba en el negocio de cercanía, Vos sabés en que el kiosco, yo, el almacén de la esquina. O sea, el comerciante quiere también ganarle a esa garrafa un claro, 100%. Claro. yo contaba ayer que justamente ayer fui a comprar una porque tengo una de esas estufas que tienen la garrafa de 10 kilos. Y la fui a comprar a una YPF, a una estación de servicio que se supone la tiene mucho más barata y me la cobraron 18. Sí, sí, es lo que lo están cobrando y no deberían porque tiene que estar mucho más abajo. También se quitó el programa de la garrafa social, que esto era algo que Claro. nos servía muchísimo. Fue la primera medida de este gobierno a nivel gas licuado fue quitar el tema de la garrafa social, eh, y que era la garrafa social, y bueno, a determinados hogares con determinadas, por ejemplo, zona fría y determinados hogares con distintas cuestiones, se anotaban, tenían como un registro y a esas personas se les daban garrafas con la misma que podemos tener cualquiera de nosotros, pero a un Claro. precio mucho más acomodado. No es que variaban la calidad del servicio o del gas que está en el recipiente. Pero bueno, a ver, este gobierno sabemos que no es intervencionista para nada, al revés, y lo que está haciendo con esto, no solo lo que repercute y vemos en los hogares, porque a la gente se le hace más complicado comprar una garrafa, sino que también el problema es que liberó la exportación de gas. Ah, Entonces, si yo cuando estaba hace 2 años atrás tenía discusiones muy arduas con la gente que me pedía, por favor, liberame más como Estado, la posibilidad, más cupo, le dicen ellos, me decían, de poder exportar gas. Y yo les decía, sí, yo te libero siempre y cuando vos me abastezcas mercado interno. Vos tenés un cupo de abastecimiento al mercado interno. Si vos no cumplís con eso en tiempo y forma, no podés exportar más. claro. Y esas eran Claro, las grandes discusiones, es como porque la no les carne, ¿no? convenía abastecer al interno. Es como la carne, digamos. Algo Exacto, similar. pero bueno, con una gravedad de que vos de última, ya sabemos, podés comer menos carne o una semana no comer Ujú. carne, el tema del gas licuado sirve Claro. para todo, Claro, claro. ¿sí? Y más Entonces en ahí este está la contexto cuestión. también, en este contexto de frío polar, ¿no? Donde realmente están pasándola mal muchas personas. Claro que sí. Y aparte, a ver, nosotros el tema de no poder abastecer el mercado interno, como decían en la carne y en un montón de estas cuestiones, lo tenemos hace un montón, no es nuevo, pero bueno, con el Estado presente en esas regulaciones, aunque sean mínimas, se podía mantener más o menos la cuestión. Ahora, al liberarse importación, exportación, todo, Claro. esto se va a complicar y es lo que se está viendo ahora y se va a ver mucho peor. Otra de las cuestiones que se viene es la eliminación de lo que se llama zona fría. Al eliminarse esa categoría, todos los lugares que tienen tanto de la provincia de Buenos Aires como del país, que están catalogados como zona fría, van a tener, tanto a nivel gas como a nivel luz, energía, van a tener ya un consumo como el que vienen teniendo muy, muy importante, porque en esos lugares se consume más de ambas cosas, pero ya no van a tener las tarifas excepcionales que tienen, ¿sí? Ujú. Y eso es un gran problema. Estamos hablando de Bahía Blanca, de Chubut, de Río Negro, o sea, tenemos de Coronel Rosales, un montón de zonas que tienen temperaturas muy Claro. bajas mucho antes que nosotros y mucho después que termine la temporada invernal.
Claro, uno se queda con el ombligo acá de Buenos Aires, pero Sí. hay lugares, inclusive zonas más abiertas, que es muchísimo más difícil y usan el gas para todo, porque nosotros decimos, bueno, es calefaccionar únicamente, y no es solo calefaccionar. No, se Hay utiliza industrias para que muchas estuvieron cosas, paradas sí, en sí. estos días también. Más allá de que además no están consiguiendo garrafas. O sea, Bueno, eso es imposible. Comprar el aparato, digamos, la garrafa Sí, física claro. vacía. Mira, yo la terminé comprando, te digo, hace unos 5 o 6 años, a media cuadra del Fuerte Apache, para que tengas una idea. Ahí la fui a comprar. Después están Mirá. publicadas una fortuna en las aplicaciones. yo obviamente no puedo revelar mucha información, pero te digo que la cantidad de garrafas en buen estado, vencidas, o sea, porque las dejan tiradas, porque obviamente el recipiente de garrafas tiene que tener un montón de medidas de Claro. seguridad. Claro, por ¿sí? supuesto. Lamentablemente son manipuladas y eso también está prohibido y en eso sí debería tener más control el Estado de perseguir de alguna forma, comillado, no literalmente, Sí, sí. a quienes borran muchas de las cuestiones de seguridad que están en un contenido, en un recipiente. Se borran sellos, se borran fechas de vencimiento para reutilizarlas con el peligro que esto conlleva. Las transportan en medios que no son los correctos, o sea, toda una cuestión de peligrosidad que la verdad, la mayoría del tiempo ni nos enteramos de lo que está sucediendo con ese recipiente que nos cuesta comprar, que terminamos comprando en cualquier lado y que seguramente lo compramos y ni siquiera deben reunir ni la mitad de los requisitos de seguridad que tiene. Pero en muchos depósitos quedan tirados y nadie los controla. Nadie los va a buscar, nadie los recicla, Claro. nadie les hace el tratamiento. ¿Defensa del consumidor puede intervenir en esas situaciones? Defensa del consumidor podría intervenir si un consumidor directamente viene a hacer una denuncia porque el comercio de tal le vendió una garrafa en mal estado. Bien. Claro, porque pasa Sí, eso, que obviamente, vos porque es un comprás contrato como cualquier otro y ahí obviamente daríamos intervención a alguien más, no solo al comercio. pero acá el Porque problema ahí el es comercio además... tiene que... Sí, perdón. No, digo que además el problema es que vos compras una garrafa en buen estado, pero cuando vas a recargarla, te dan otra. Entonces tenés que ir viendo cada una de las garrafas que van Claro. entrando a tu casa. Exacto. Y ahí hay un deber. El tema, ¿saben qué? Es el comerciante también el que tiene el problema, porque ahí tiene un deber de seguridad. Tal cual. Como lo hemos hablado y seguramente lo habrán hablado en algún momento con el doctor Ganino, cualquier comercio, ¿sí? Un estacionamiento donde dejamos el auto, el supermercado cuando dejamos en el estacionamiento o cuando vamos caminando por una góndola, tienen un deber de seguridad para con el consumidor, que no se resbale, que no se caiga, que la botella que agarre no se le rompa porque esté mal sellada, un montón de cuestiones. Lo mismo pasa con esto, si yo voy al comercio, ¿sí? Me vende una garrafa en mal estado, ¿tengo algún problema? Yo le voy a ir a hacer la denuncia al comercio, y el comercio, ¿a quién le va a ir a hacer la denuncia? Porque él va a tener que responder por el deber de seguridad conmigo, porque yo no fui a la distribuidora, fui al almacén de la esquina. Claro, o sea, vos lo que decís es que un comerciante viene el camioncito con las garrafas, con 10 garrafas, tiene que revisar que las 10 garrafas estén en tiempo y forma. Digamos, estamos manipulando algo muy peligroso. Claro. Y no tomamos nunca conciencia de eso, pero tampoco sale nadie a concientizarnos. Esto es la realidad. No hay educación sobre el tema del gas licuado. No, recién ahora empieza esta agenda por el conflicto que hubo al respecto. Sí, todavía aparte no tenemos noción, nunca yo la tuve cuando empecé a trabajar en este lugar, si no, tampoco la tenía, ni siquiera siendo experta en defensa del consumidor, de la cantidad de hogares que tenemos al lado nuestro, ¿sí? En zonas de Palermo, en zonas de Valvanera, de Recoleta, que todavía usan el gas licuado para todo. Sin ir más lejos, Susana, hay sin ir más lejos digo que hay lugares, por ejemplo, que tienen comercios que tienen, ¿cómo se dice? Mesas afuera, que están cerrados de alguna manera y tienen esos aparatos que calefaccionan a garrafa. Exacto. Pero hay hasta los restaurantes usan garrafa, a los que muchos de los que nosotros vamos. Sí, tal cual. Gracias, doctora. De nada. Te mandamos un beso grande y espero encontrarnos nuevamente la semana que viene o cualquier otra semana. Un beso grande. Cómo no, hasta luego. Chau. Hasta luego.